Una de las experiencias más traumáticas que recuerdo yo haber tenido en mi niñez fue cuando trataron de enseñarme a nadar. Me acuerdo, claro, las personas que estaban, que eran varios tíos, en unas islas ahí de nuestro país, y habían puesto una cuerda de un extremo al otro. Y la idea era que me iban a tirar, acompañado con un familiar, con una tía, y no era una zona muy profunda, pero que yo iba a pasar agarrado de esa cuerda. Y justo cuando me lanzan y siento que me voy a ahogar, extiendo mi mano y me suben la cuerda. Y grité, ¡auxilio, me estoy ahogando! Pero en eso llegó una persona de los que estaban ahí y me ayudó. Y me llevó al otro extremo. Yo creo que todos o muchos de nosotros hemos pasado esa difícil y traumática sensación de sentir que nos ahogamos. Sentir como el agua en vez del aire entra a nuestros pulmones, entra por nuestras fosas nasales, para mí ha sido uno de los recuerdos más traumáticos. Y muchas veces en la vida nos suceden cosas y situaciones que pareciera que nos estamos ahogando. Yo recuerdo el ejemplo que habla la Biblia de Pedro, cuando caminó por las aguas y empezó a ahogarse. Muchos hablan de Pedro como aquella persona que dudó, que no tuvo fe, que qué barbaridad, le faltó la fe y por eso se hundió. Pero dejaron de ver, mejor dicho, que Pedro caminó, fue el único que desafió a la naturaleza y dijo, Señor, si eres tú, llámame, yo quiero ir. Y el Señor le dijo que viniera y Pedro dio un paso, dos y empezó a caminar sobre las aguas. Y el resto de la historia ustedes y yo lo conocemos. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces nos sentimos que nos estamos ahogando en tantas situaciones. Pero hoy específicamente quiero que en esta plática mencionemos o hablemos de aquellas ocasiones que nos sentimos que nos ahogamos por el pasado. Sí, por el pasado. Y alguien podrá pensar, ¿y por qué vamos a hablar del pasado? Bueno, el pasado es parte de nuestra vida, así como el presente, que es lo que estamos haciendo y viviendo hoy, así como el futuro, que es para lo que estamos visualizando y a donde queremos llegar, son parte de nuestra vida. Así como las pruebas, así como las victorias, así como todo aquello que nos pasa es parte de la vida, el pasado ahí está y no podemos borrarlo. Ya sea para bien o para no tan bien, lo que hemos pasado es parte de nosotros y muchas veces, hoy en la actualidad, nos estamos ahogando en el pasado. Yo quiero decirte a ti que me estás viendo, que estás luchando con situaciones del pasado, que sientes que te estás ahogando, no estás solo. Hay varias personas, y me incluyo, que muchas veces he sentido que me ahogo en recuerdos del pasado. Y es que nuestra vida hacia un futuro nos preparamos, aunque no tenemos el control de lo que va a venir, pero tratamos de hacer arreglos, ya sea para una jubilación, ya sea para un plan, un joven que está estudiando una carrera, precisamente estudia, se matricula en esa carrera para prepararse para ese futuro. Pero ¿y qué de lo que ya pasó? Nada. O sea, lo que ya pasó ya lo vivimos. Ya es una página que se dio vuelta. Sin embargo, hay recuerdos que nos atormentan. Personas que hoy no pueden dormir por ese pasado traumático. Ese pasado que está ahí. Y quiero hablar específicamente, no en detalle, pero sí a ese pasado que dejó una huella no tan buena en nosotros, que dejó una herida en nuestra autoestima, puede ser una herida en nuestro carácter, que muchas veces influye hacia dónde vamos.
ese pasado que pudieron haber sido experiencias con otras personas, con nosotros mismos, aquella persona que tuvo problemas con adicciones de alcohol, de drogas, todas esas experiencias que han quedado marcadas y que son parte de nuestro pasado, muchas veces vienen a tocarnos la puerta, a decirnos, ¿te acordás? ¿Te acordás de esto? He hablado con personas que por muchos años, parejas de matrimonios, que por muchos años estuvieron sometidas a un maltrato verbal y en algunas ocasiones físico, y cortaron, de una u otra manera cortaron con esa relación, pero hoy en día están sumergidas en otra relación, pero sobrellevando ese pasado que está golpeando la relación de hoy. Ese pasado que está marcando lo que hoy quieren hacer. Y yo esto lo veo como un ahogo, como una manera, porque ahogarse eso es. Estar en un solo lado, la persona, como les conté el ejemplo del inicio, siente que mueve los pies, los brazos y que no avanza, que lo único que siente uno es que se va para el fondo. ¿Y quiénes no tememos a los fondos? Porque en el fondo es algo que no hay certeza de lo que hay ahí, no sabemos. Yo me acuerdo que, sumado a ese ejemplo que les puse al inicio, no era tan hondo, pero como yo toqué ahí, sentí en mi pie parte de las algas y esa sensación todavía la recuerdo. Pues muchas veces hoy en día hay personas que llevan esos traumas y se están ahogando en su pasado. Se ahogan en experiencias, en palabras, mejor dicho, que alguien les dijo y que los marcó. Personas que quizás no lo dicen, pero hoy estamos recordando palabras que pudieron haber sido groseras de un padre, de una madre que nos marcó y que muchas veces, sin querer, la practicamos con nuestros hijos por una marca del pasado, y todo eso sumando al inmenso mar de situaciones del pasado que las vemos tan grandes que hasta nos ahogan. Entonces, el pasado muchas veces nos tiene como amarrados y no sentimos que salimos a flote. Y cuando digo amarrados es porque hacemos intentos. Tú puedes estar haciendo intentos de decir, no, yo voy a seguir adelante. Yo voy a olvidar este trauma, esta situación y voy a seguir adelante. Pero hay algo que te jala al fondo y que te impide que puedas respirar y salir adelante. Porque te quiere mantener ahogado. Y quiero decirte que esto va en dos direcciones. Uno, que muchas veces ese pasado, mejor dicho, ese pasado está. Pero en otras ocasiones somos nosotros que no queremos soltar ese pasado. Que muchas veces nosotros insistimos en estar pensando y recordando todas esas cosas. Yo creo firmemente en esto. Del pasado hay que aprender. Y es ahí donde podríamos decir que hablo este segundo punto. El pasado es historia. El pasado tiene que enseñarnos a nadar. ¿Por qué? Porque son experiencias que ya vivimos. Son experiencias que, aunque traumáticas muchas veces, ya no podemos quedar ahí. ¿Qué digo con esto? Soltar el pasado. Soltarlo. Aunque esté ahí, nosotros no encargarnos de andarlo como mochila. Yo pienso que el pasado nosotros tenemos que recordarlo y hablar de él. Recuerden que estamos hablando de un pasado traumático. Hablar de él solo como testimonio de lo que Dios ha hecho para bien en nosotros y lo que aprendimos del pasado. Yo en mi caso, yo recuerdo a mis 17 años yo empecé a probar alcohol y fue una carrera de 1 año y medio que parecía que todo el alcohol se iba a acabar y como un muchacho de 18 años en los 90, completamente alcoholizado mi cuerpo, hice cosas que no fueron agradables. Pero yo no puedo estar pensando en eso. Yo ahora soy un hombre, tengo 24 años de casado, tengo 2 hijas, una de 20 y otra de 16 años, y yo no puedo estar pensando, ay, lo que me pasó y todo. Entonces, soy un hombre que ya la vida me ha enseñado en ese sentido a que ese pasado quedó atrás.
No puedo hacerme la víctima, disculpen la palabra. Sé que a mucha gente no le gusta, pero ya no puedo estar recordando eso. Y estoy hablando de una experiencia bien atrás, de hace más de 25 años, 30 años. Perdón, 30, no 25 años. Pero también hay recuerdos recientes que ustedes y yo tenemos, que nos han golpeado, que nos han herido. Pero es decisión de nosotros dejar ese pasado ahí y ver que Dios ha sido fiel y ha estado con nosotros y que ese pasado, hoy, como mencioné hace unos instantes, nos ha enseñado a nadar, nos ha enseñado a salir a flote. Y ese pasado se convierte en una herramienta de experiencia para seguir adelante. Y no solo para nosotros, sino para contarles a otros lo que hemos vivido de ese pasado y lo que significó. Entonces, ese pasado hay que dejarlo donde está. Solo recordarlo para testificar de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y alguien podrá decir, ¿pero qué voy a testificar? Bueno, el hecho de que hoy me estés viendo, de que estés oyendo esta plática, a pesar de ese pasado que tuviste y que hoy estés aquí, es porque Dios ha estado contigo y te ayudó a salir de esa situación. Yo creo firmemente en las victorias también que uno ha tenido en el pasado. Pero yo te quiero decir algo. Lo que viene es mejor. Lo que Dios tiene preparado para ti y para mí es mejor. Ya las victorias del pasado las celebramos. Y muy bien por eso. Las derrotas del pasado, los momentos difíciles, ya quedaron atrás también. Así que no vivamos del pasado. Escribamos una nueva historia. Si quieren ilustrarlo como el tema de esta plática, de auxilio, me estoy ahogando, estamos nadando en una piscina nueva. Estamos nadando en un mar de oportunidades nuevos que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Quiero decirte que a pesar de que ese pasado fue traumático, Dios es un Dios de esperanza, que muchas veces recordando ese pasado hasta nos sentimos sucios, nos sentimos no dignos. Y yo siempre tengo esta imagen cuando les puse ese ejemplo mío que tenía 18 años y muchas veces lo dije así. Dios extendió su mano a lo más sucio del basurero buscándome y no le importó ensuciarme y me sacó y me rescató. A Él no le importó, Él no ve nada de eso. A Dios no le asombra nuestro pasado, lo vil que pudimos haber sido, lo mal que pudimos haber sido. A Él no le asombra. ¿Sabes por qué? Porque Él conoce nuestra naturaleza. Hoy personas se condenan y dicen, voy a la iglesia, pero estoy luchando con pensamientos de tentaciones, con pensamientos. Óigame, somos seres humanos. Claro, no estoy justificando, pero vamos a ser tentados, vamos a ser probados. Pero hay un Dios de toda esperanza que conoce tu humanidad, que conoce mi humanidad. Y eso es lo mejor de todo, que no es un Dios que nos condena, no es un Dios que se sube con un látigo y nos dice, vos hiciste esto, vos hiciste aquello malo. ¿Saben qué hizo Dios? Entregó a su único Hijo, a Jesucristo, en la cruz por nuestros pecados pasados, por los errores que vamos a cometer hoy y por los que vamos a cometer a futuro. Esa es la esperanza que recibimos de Dios. Ese es el auxilio, la mano extendida de Dios rescatándonos de ese agujero, mejor dicho, de ese océano del pasado que nos quiere ahogar. Entonces, ante esos recuerdos del pasado, hay que soltarlos. Hay que soltarlos. De nuestra parte, soltarlos. Yo practico esto. Decido recordarme de esas cosas del pasado, de esas experiencias traumáticas, solo como testimonio. Porque Dios siempre nos va a poner a una persona en el camino que está pasando hoy alguna situación o circunstancia que ustedes y yo ya pasamos. Eso pasa porque la vida así es una carrera donde unos van un poco más adelante, otros van un poco más atrás, que mientras unos se están cayendo, otros se están levantando, sacudiendo y muchas veces nosotros estamos así. Entonces Dios siempre nos va a poner a alguien con experiencias de ese tipo. Los que somos padres, ¿qué mejor terreno de práctica con nuestros hijos? De decirles, yo a mis hijas les digo, yo admiro su ímpetu, su juventud, su intención,
pero las cosas hay que hacerlas de esta y otra manera. ¿Por qué? Porque uno ya vivió diferentes situaciones. Entonces, ante ese pasado, esta dinámica, recordarla como testimonio. También que ese pasado, como mencioné, nos ha enseñado a nadar. Pero ojo, es una decisión que ustedes y yo tenemos que tomar. Decidir que lo que pasó ya pasó y que esas experiencias ahora nos ayudan a ir hacia adelante. Porque es la diferencia. ¿Cuál es la dirección de la persona que se ahoga? Hacia abajo, no avanza, se hunde. ¿Y cuál es la diferencia de la persona que nada? Hacia adelante. Así que yo te invito hoy, así que como ese fenómeno, bueno, no fenómeno, ese momento que pasó de las Olimpiadas, que hoy sigas nadando, que ese pasado sea para enseñarte a nadar. Nada de pecho, nada de espalda, estilo mariposa, hazlo de diferentes maneras. Claro, esto lo digo en un modo figurativo, pero lo que te quiero decir es que el pasado nos enseña a nadar. Particularmente a mí, siento que el pasado me ha enseñado a nadar en muchas situaciones. Y lo mejor de todo, y con esto yo quiero ir cerrando, mencioné el ejemplo de Pedro. Saltó de la barca, iba caminando sobre el agua y vinieron las tormentas. Y dice la palabra que él comenzó a hundirse y a gritar, auxilio, me ahogo. Y en eso hubo una mano extendida hacia él. No alguien que vino y le dijo, ay, ¿para qué te tiraste? Ay, ¿qué pasa? ¿Y no sabes nadar? No. Hubo una mano que se extendió a rescatarlo, la mano de Jesús. Y así para cada uno de nosotros. Hoy no estamos aquí porque hemos sido astutos y ágiles para sobrepasar esas situaciones del pasado. Hoy estamos aquí porque Dios no nos permitió ahogarnos. Dios extendió su mano hacia nosotros y por muy embravecido que haya estado el mar, las olas, la tempestad, Él extendió su mano y nos rescató. Quiero invitarte con esta plática a que tengas esperanza. Yo no puedo decirte, mentiría en decirte, no vas a pasar pruebas. Esas situaciones del pasado, olvídalas, eso es parte de nosotros. Yo quiero invitarte a que medites en esta cita bíblica que vamos a poner al final de este episodio. Antes de los créditos, donde está el sello de mi productora, ponemos una cita bíblica. Que medites en ella, que la copies. Y precisamente habla de esta historia de Pedro y que la compartas. Hoy te quiero decir que hay esperanza. Que aunque quizá te has tratado o has estado ahogado en ese pasado, la mano de Dios está extendida hacia ti y hacia mí. Sigue adelante, avanzando. Aunque vayamos empapados, no nos rindamos, porque Dios está con nosotros. No te rindas.